Hola, buen día, mi nombre es Eduard Prato y junto a mi compañera Angie Benavides les estaremos hablando sobre el arte español del siglo XVI. Así que aquí vamos. El arte en España se remonta a las primitivas aportaciones artísticas de los pueblos prehistóricos que poblaron la península hispánica, la cual es Altamira de España. Además, sus restos arqueológicos de la prehistoria, como ajuar funerario, que son objetos como lo son vasijas, collares, diamantes, entre otros más, y sus tumbas funerarias, como los tolos de la Edad del Bronce, como otro tipo de enterramientos en monumentos turriformes, en vasijas o esculturas a mano de los íberos. La influencia fenicio-pública, griega, romana y finalmente la llegada de los pueblos germánicos, fundamentalmente el visigodo, y alguna influencia bizantina en Levante, determina junto al cristianismo europeo el arte español durante la Edad Media y hasta la actualidad. Su riqueza cultural llegaría a su apogeo en el siglo de oro español, destacando figuras en la pintura como Diego Velázquez, El Greco, y en la literatura como Francisco de Quevedo, Góngora, entre otros muchos más representantes. Esta riqueza cultural que rebosa en sus pinturas, esculturas y arquitecturas, además de las plazas y las calles de las ciudades españolas, es resultado sin duda de la simbiosis en la España cristiana y la islámica, que ha dotado una gran riqueza artística durante los siglos venideros. En España, como en el resto de Europa, el Renacimiento italiano llegó con el paso de la centuria. Este adentramiento del Renacimiento italinicense se vio favorecida por las intensas relaciones políticas con los reyes católicos y Carlos I que tuvieron con Italia. La primera mitad Carlos conquistó Nápoles y Sicilia y luchó contra los franceses por el milanesado. Si a ello sumamos la creciente influencia mundial de la corona española, después de obtener la unidad peninsular y el apoyo moral y económico del descubrimiento de América, tenemos que España nunca fue tan internacional en la historia. Todo esto influyó en el adentramiento oficial y desde arriba del Renacimiento. Mudéjar y las primeras formas decorativas del Renacimiento forman el estilo de los reyes católicos. Por eso el Renacimiento penetrará poco a poco desde arriba y a lo largo del siglo XVI será digerido y asimilado por la cultura e idiosincrasia hispánica, produciendo un renacimiento diferente español. Hubo algunas familias nobles como los Mendozas o los Fonsecas que, abiertos a los nuevos ideales humanísticos por la moda, se convirtieron en grandes mesetas hispánicos, importando unas veces obras de Italia y patrocinando otras veces a artistas españoles que se convirtieron a la nueva estética. La economía española era por tradición ganadera primero y agrícola después. Por la crisis del siglo XIV, la mesta se fortalece porque la oveja parece ser la solución al problema de la despoblación de la meseta. La avalancha del oro americano, ahora en el siglo XVI, sirve para comprar productos en el exterior y para pagar todas las campañas militares que soportan la ambición de la corona. Todo ello indica que la industria y el comercio no se beneficiaron de esta afluencia de oro y plata, porque quedaron estancados frente al progreso europeo, excepto en Cataluña y Levante. La sociedad española adolece de una mesocracia burguesa, y la nobleza seguirá teniendo un enorme poder político y económico, aunque en política se vean mermados sus privilegios por un nuevo estado de corte absolutista, pero la nobleza aceptó esta nueva monarquía porque así se respetaban e incluso aumentaban sus recursos económicos. Buen día, mi nombre es Angie y como lo dijo anteriormente mi compañero Eduard Prato, hablaremos un poco más sobre el arte español del siglo VI. Como en toda cultura existieron distintos cambios que marcaron la historia y dieron lugar a diferentes movimientos o manifestaciones, de los cuales digamos que aportaron cierto granito de arena a lo que hoy conocemos como el arte español. Ahora bien, en las manifestaciones artísticas podemos mencionar la pintura, la escultura y la arquitectura, donde yo estaré hablando un poco más a fondo sobre sus características, principales representantes y las diferentes técnicas que se utilizaron en dichas manifestaciones artísticas. La pintura principalmente se caracterizó por ser un movimiento con grandes aportes renacentistas, donde se presentaron diferentes pinturas que mayormente fueron religiosas y representaban la divinidad. Entre los principales artistas tenemos a Fernández Llanes de Almeida, que presentó Santa Catalina, la resurrección de Rodrigo de Osona el Joven, el retablo de la iglesia de Nava donde aparece San Pedro el Mártir. También podemos destacar a Juan de Juanes, creador de la Última Cena, y Pedro Manchuca con el Descendimiento, que él mismo utilizó distintos colores, teniendo en cuenta pequeños detalles para corregir los errores de color entre lo oscuro y lo claro en la pintura.
La escultura se convirtió en una de las manifestaciones artísticas más famosas, incluso más que la arquitectura. La misma reflejó gran parte de la cultura francesa, lo cual produjo que no perdiera la esencia gótica y barroca. En cuanto a los materiales que se utilizaron para la elaboración de las mismas, podemos resaltar el mármol, el alabastro y en menor cantidad el cobre. Sin embargo, los materiales que más resaltaron en esa época fue la madera y el barro, ya que eran mucho más sencillos de adquirir por los bajos recursos económicos en ese entonces y eran un poco más sencillos de trabajar. Entre las principales obras podemos resaltar la de Pietro Torrigiano en Sevilla, donde realizó varias obras de barro cocido realizadas con minuciosos detalles, como por ejemplo fue la de San Jerónimo. Otro artista famoso fue Jacopo Florentino, un italiano que llegó a España y presentó una obra tallada en madera policromada llamada El Grupo del Santo Entierro, expresando gran parte del nuevo renacimiento de la llegada de los italianos a España, con sus influencias un poco renacentistas. Tenemos que hablar sobre Felipe Bigarni, el cual fue uno de los artistas más activos de su estilo, y reflejó básicamente la transición de lo gótico al renacimiento. Eso se vio reflejado en su obra Retablo de la Capilla del Condestable en la Catedral de Burgos, y demostró básicamente el recargamiento goticista pero con una distribución de espacio renacentista. Arquitectura, la cual mantuvo durante cierto tiempo el estilo gótico en sus edificaciones. Sin embargo, los aires renacentistas dieron a conocer ese interés por lo decorativo y superficial, creando así un nuevo estilo denominado el plateresco, el cual reflejó la minuciosidad de sus orfebres y plateros. Una de las principales obras de dicho estilo fue el Colegio de Santa Cruz de Valladolid o el Palacio del Cogolludo de Guadalajara, obras del famoso arquitecto Lorenzo Vázquez, el cual destacó el renacimiento ornamental, con ventanas de estilo gótico con su fachada híbrida. Por último, para finalizar con dicho estilo, destaca la obra de la Sala Capitular de la Catedral de Toledo, del artista Pedro Guniel, donde abundan las yeserías y ornamentos renacentistas. Transcurrido el tiempo, surgió otro estilo bastante influyente, el cual fue el purismo, donde se deja en el olvido la ornamentación del plateresco y se busca la sencillez, elegancia y austeridad, teniendo en cuenta una influencia bramante. Este fue reflejado en la obra del famoso arquitecto Rodrigo Gil Ontañón, en la elegante fachada de la Universidad de Alcalá de Henares, con poca decoración pero con grandes detalles en la fachada arquitectónica, además de los frontones y líneas que reflejaban la elegancia y austeridad de dicho estilo. En conclusión, este estilo fue bastante influyente y dejó grandes manifestaciones artísticas y arquitectónicas que son patrimonio histórico ahora de la humanidad y son reflejo de lo que fue antes en el pasado.